Pero por eso, nunca hablamos de que Chivas también lo menospreció. Por eso mismo, Sergio, porque ellos también tienen su carga. a ver, pero cuando hablamos, pero cuando hablamos de volumen y de generación, estamos hablando de Juárez y Puebla. ¿Qué pasó con Toluca? Y en su casa. Este video no lo hice ni para atacar al club ni para responderle absolutamente nada. Lo hice porque lo sentí desde mi corazón y después de la conferencia de prensa del Atlético Dallas, otra vez el foco terminó siendo más mi etapa con Chivas y no el nuevo proyecto. Mis comentarios iban dirigidos únicamente al manejo del club en esos momentos, sus decisiones y la organización y las formas del trabajo de todos esos momentos en los que yo estuve involucrado y que a mí en lo personal me terminaron afectando. Cuando tomé la decisión de regresar a México, venía con la ilusión más grande del mundo, al igual que todos ustedes. Las cosas no salieron como yo quería ni como ustedes esperaban, pero me topé con una realidad deportiva muy complicada. A mis 36 años de edad y recuperándome de un ligamento cruzado, la preparación de un futbolista no puede ser la misma que la de un chavo de 18 años. En mi caso no fue únicamente Chivas, no fue únicamente una lesión, no fue únicamente un penal, fue la suma de frustraciones, problemas personales, errores míos, presión, cansancio y situaciones deportivas que no salieron como todos hubiéramos querido. Chivas fue el lugar donde todo eso terminó por alcanzarme y yo también soy responsable de la manera en que lo afronte. Nadie se atreve a señalar lo que funciona mal porque sabe que si incomoda a la persona equivocada, lo pueden cancelar y eso impide que seamos auténticos y yo ya no quiero vivir así. Dionisio, tú pedías más detalles de todo este tema. Pero pues ahora tienes abundancia de detalles. Sí, pero no termina de ir a dar la impresión al grano. Cuando él habla de manejo, pues es muy general. O sea, ¿manejo de quién? De los directivos, o sea, los que están debajo de Amaury, del propio Amaury, nombres. O sea, a eso me refiero. Situaciones, porque yo insisto, para que Chicharito se haya expresado así hace un par de días y que todo el mundo después diga, bueno, la sacaron de contexto, es porque hay algo más de que cuando él dice, no me defendieron, no me cuidaron, hay algo más que tiene que ver de no lo quedó deportivo. saciada tu curiosidad. No quedó. Yo creo que hay algo extracancha fuerte y yo no sé si a lo mejor Sergio haya tenido algún tipo de contacto con él, que le haya establecido algo, ¿no? Lo único extracancha que yo sé es dominio público, la cancelación o cuando lo funaron, como se dice ahora, en redes sociales, por aquellos videos, etcétera. Eso extracancha y la salud de su madre. Muy delicada, muy grave en su momento y un cúmulo de eso extra cancha y que a él no se le dieron las cosas en la cancha, también por él, y es responsable de que no se le dieran las cosas y no estuviera a la altura de las expectativas, es que no estuvo ni cerca de poder cumplir con lo que se esperaba de él en Chivas. Héctor, ¿se le malinterpretó, como él decía? Fíjate que no se le malinterpretó, pero sí el contexto sí es importante, porque dicen que texto sin contexto es puro pretexto. Y entonces, en el caso de él, hoy pone en contexto muchas cosas, porque nosotros pasamos un fragmento. Yo la vi 2 veces toda, los 10 minutos. Bueno. La carta lo leí 2 veces, sí, lo puse YouTube hoy en la tarde. Quiero entender qué pasó y sí encuentro novedades. Por ejemplo, él dice, no puedes tratar a los jugadores en el trabajo físico, me refiero igual. Porque yo vengo de una lesión de ligamento cruzado y es veterano. Tienes que dosificar las cargas. Eso cualquier cuerpo técnico profesional lo hace. Y él está señalando que en el tiempo de Gago, en el tiempo de Oscar García, en el tiempo de los interinos, quizá no se hizo bien las cosas. No dice nombres, pero está claro por dónde viene el asunto. La preparación física, el trabajo de dosificación de cargas es muy importante, cita las edades. Pero él dijo quienes administran también. No, y quienes administran no son los técnicos, nada, los de arriba. Dio una manchadita la vez pasada, dijo que en la parte de prensa no lo cobijaron bien, no lo protegieron bien. Y tiene razón, en algunas cosas yo hoy le doy más la razón de lo que le había dado antes de escucharlo. Pero hace un par de días... Hoy para mí habló más claro que nunca. Hace un par de días tú dijiste que el sentir de Chicharito era el mismo sentir de Chivas. No, que en Chivas como que también estaban muy decepcionados y enojados. Sí, ellos esperaban más de él, claro, esperaban más de él. Pero que el sentimiento era recíproco. Pero hay una autocrítica de él, dice, yo no rendí, yo no cumplí, yo tuve mis errores, yo fallé. Pero también tuvo problemas extracanchas que normalmente, y él lo dice, el futbolista es un ser humano. Yo hoy entiendo más qué le pasó, pero todavía no me deja plenamente satisfecho algunas conductas que tuvo él también, que no revelaban el nivel de profesionalismo al que él mismo se exigió siempre. Sí,
Yo creo que se refiere a los directivos, claramente, lo decíamos en Radio Fórmula el día de hoy. Exculpa a... Cuerpos técnicos también. Correcto. Sí. Exculpa a la afición. Exculpa a jugadores y afición. Y a los jugadores, a sus compañeros. Correcto, porque Y a la se había- afición, y a la sobre afición. todo. No, él le va a las Chivas, él ama a las Chivas. No, no, en su sí, sí, familia sí. tienen sangre rojiblanca. Sí, es esa el parte. equipo de los amores de Esa parte todos. me quedó Por clarísimo. don Tomás Balcázar, que en paz descanse. Él ama a Chivas. Luego lo han querido enemistar. Esa conversación es distinta y por eso creo que esa es Pero su creo que- prioridad hoy. Y se responsabiliza también de que quedó corto él futbolísticamente. Sí, creo que podría hablar con menos desdén. No es la primera vez que incurre en una situación semejante. Pero también Hoy Chivas, por podría ejemplo, expresarse mejor, porque no lo ha hecho en ocasiones anteriores. Requirió de esta carta, etcétera, etcétera, para entrar un poco más en detalle. Sí creo que ese desdén que ocurrió no una ni dos, varias veces en la rueda de prensa, cuando fue presentado con el Dallas, Ok, sí, pero ¿por no qué? es la primera vez que ocurre. Pero ¿por qué cuando Chivas cumplió años, hace unos meses, no puso a Chícharo en la imagen en la que aparecían tantas figuras históricas del Guadalajara en redes sociales y no cuestionamos al Guadalajara por eso cuando es el canterano más exitoso en la historia del club y los puso en el mapa? Por eso ejemplo, le en preguntaba yo Inglaterra, a Héctor. Solo atacamos al Chícharo. Pero por Nunca eso- hablamos de que Por Chivas eso- también lo Por menospreció. eso mismo, Sergio, porque ellos también tienen su carga de acuerdo, decepción, pero contemos la porque historia esperaban- completa. Claro, pero claro. contemos la historia completa. Porque ellos también se beneficiaron de que les llenó el estadio y les llenó los abonos. Bueno, no tuvieron Y se mucho. los vendió en México y en Se Estados Unidos y beneficiaron por vendió 4 goles en millones 2 años. de dólares. Los resultados deportivos De fueron acuerdo, paupérrimos. De acuerdo en lo deportivo. También quien pero se en lo benefició fue económico, Hernández en la parte económica. Y Chivas también, Ah, Ciro. bueno, Y esa es también parte de la historia. Económicamente los Más dos que ganaron. hay que decir, los Sergio, dos ganaron, económicamente. siendo honestos todos, hay que reconocer que él le hizo este boom a las entradas, sí, pero hoy Chivas sigue vendiendo lo mismo sin él. Ahora, hoy están todos los abonos vendidos. Y él De acuerdo. exculpa, Pero, ¿él los impulsó o no? Él impulsó. ahora, él exculpa a la afición, pero al club, ahí lo mantiene todavía, como diciendo. Cero apoyo. Pero sí dice el equipo de sus amores. Bueno, sí, pero Podría de todos expresar modos. más gratitud. Yo creo que podría expresar más gratitud y no ha sido eso muy Pero hacia Guadalajara, Me hablan del Guadalajara como si fuera una máquina, y lo es de generar, pero también me parece de fallar, porque generan mucho pero concretan poco, y luego los veo débiles, frágiles, defensivamente hablando. Dionisio. Con el saludo para todos. Este Guadalajara me recuerda al Guadalajara de algunas temporadas recientes, con algunos otros técnicos. Llegaba, no la metía, pum, venía el otro equipo, tenía una, te clavaba como un cuadro o perdías el partido o te alcanzaba a lo mucho para empatar. Entonces estamos volviendo a ese mal endémico que durante muchas temporadas tuvo Guadalajara. Sí, los postes, sí, Gutiérrez, sí, incapacidad, sí, el tema de Armando González, pero esa que se avienta de cabeza la tienes que meter. Claro. La tienes que meter, esa la tienes que meter. Entonces, cuando establecíamos hace algunos días de que este Guadalajara de cierta manera le faltaba contundencia y solamente se remitían a, no, pues sí, pero dice el técnico, no me preocupa porque tenemos volumen de juego. No, preocúpate porque con poquito te hacen daño como te hizo el Puebla, ¿no? Y segundo, si no eres capaz de meter las que tienes, pues el equipo entonces empieza a perder confianza. ¿Cómo ganaste el último partido o el penúltimo partido? En la última jugada del partido. 90+6. Si no la ganas ahí, También Alvarado. claro, ahí estaríamos hablando de 2 puntos de 9. Ahorita son 4 de 9. Que como quiera es poca Pero cosa. el déficit es importante por los equipos que ha enfrentado. El jugador más peligroso ante la portería rival había sido Aguirre. Aguirre, un stopper por el Sí, lado derecho, sí. que se incorpora muy bien y que es muy común verlo en el último tercio de cancha, pero esperarías que fueran otros futbolistas. Esa a la que te refieres, Dionisio, ocurre al minuto 8. Un mano a mano que tiene Armando González con Gutiérrez y después casi es autogol de Vargas. Sí. Bueno, pero tras un rebote, disparo, el ¿no? defensa de Puebla. La saca al poste. Gutiérrez, pega en el poste y el rebote él se avienta, ¿no? Que Vargas queda muy mal retratado en la jugada porque le anticipan muy fácil el remate. Yo creo que es cuestión de tiempo para que Armando González, que hizo 24 goles en los 2 torneos anteriores, se encuentre con la portería rival. Ya demostró que lo puede hacer y entonces creo que se van a empezar a corregir muchos de los males del Guadalajara. Coincidiendo que eventualmente llegarán los goles de la hormiga, tampoco me parecía sostenible eso de doble dígito en cada torneo. No es de Chivas y no es de atacantes mexicanos ser campeón de goleo constantemente, y menos de 12 goles y al siguiente torneo otros 12 goles. Honestamente no es sostenible que la hormiga marque 12 goles por torneo. Y entonces necesitas del Piojo
que apareció muy bien, y eventualmente necesitarás de Marín y quizá de Sepúlveda, pero yo sí veo a estas Chivas sobrevaloradas partiendo de, sí, generan mucho, claro que lo hacen. ¿Merecían ganar hoy? Probablemente sí. Y contundentemente contra Juárez también convirtieron a Jurado en la figura, es correcto, pero jugando así, con esta falta de contundencia, yo no veo a Chivas campeón. Fíjate, Ciro, que esta parte es de llamar la atención porque lo saca Milito al 70 y como que se enoja, patea por ahí, me parece que es una botella ahí en la banca y hace una reacción un tanto descontrolada. Armando González cuando Milito decide sacarlo del terreno de juego. A mí me gusta mucho la propuesta, me gusta mucho la verticalidad, la fabricación de fútbol, es un fútbol elaborado, muy agradable, muy fresco, parecido al del torneo anterior. Jordan Carrillo me parece que también aporta esta frescura, este dribbling, esta habilidad para buscar que el Guadalajara siga siendo ofensivo, pero claro, le falta la contundencia. Habrá que ver en las siguientes semanas, viene ahora esta parte de la Leagues Cup. Yo creo que el Guadalajara terminará jugando muy parecido al torneo anterior, conserva la base, también tiene a Castañeda, pero por lo pronto sí le está faltando la contundencia indispensable para ser más sólido en este arranque de torneo. Yo, aún con los resultados que no están apareciendo, sigo pensando que Guadalajara está entre los mejores planteles de la liga. Sí. Y que creo que el tiempo les dará la razón, por lo que vi en los torneos anteriores, por lo que vi en la Copa del Mundo, por lo que sé que puede entregar cada uno de estos futbolistas. Entonces yo creo que Guadalajara va a terminar tomando un buen rumbo. Yo no sé si recuerdan otro incidente de la hormiga así, como el de hoy, ¿no, verdad? No, fíjate, buen punto, chico, es raro. Un chico modelo. Sí, muy moderado en general, ¿no? Yo creo que porque no había enfrentado un momento de adversidad. Sí, como trae una carga de frustración. Son 3 juegos. Sí, no, son 3 del torneo pasado. 3 ahora son 6. El del Mundial, los minutitos que jugó y ahora. Trae una carga de frustración, pero siendo hijo de futbolista y siendo hijo de psicóloga, me parece que no es tan serio el problema como para pensar que pronto saldrá del mal momento, ¿no? Además es un chico muy situado en lo que quiere, en los objetivos que tiene. Él pensaba que el Mundial fuera su catapulta para llegar a Europa. La frustración es que el técnico prefirió al Memote que a él. Entonces, yo creo que, y el técnico para mí lo llamó al Mundial para quitarse la bronca de que un jugador de Chivas que metió 22 goles en un año calendario, no llamarlo al Mundial. Como el Tata con Santi. Sí, él no lo quería, pero dijo, ¿para qué me echó la bronca y luego me van a estar recordando 4 años porque no llamé a la hormiga? Mejor lo llamo y luego no lo uso. Que fue peor todavía. Que sí, ¿no? Merecía ser llamado. Sí, claro. No, y jugar más. Pero el manoseo que hicieron con él, los 3 partidos antes de llegar al final del torneo, él estaba peleando un lugar en el Mundial y se precipitó tanto, se metió tanta presión él que no metió gol en los últimos 3 partidos, cuando peleaba palmo a palmo con Joao Pedro el liderato de goleo. Son momentos como para sumarlos todos y hacer un menú de frustración, que es lo que hoy explotó. Que es algo que tendrá que procesar, Dionisio, ¿no? Todos los goleadores, todos los futbolistas pasan por altas y por bajas. Claro. Y con los goleadores es más palpable porque se refleja en la frialdad de los números, de los goles anotados y las rachas de sequía, ¿no? Pero sí es importante establecer y aclarar, y cada quien tendrá a lo mejor su opinión en ese aspecto, pero yo pienso que esta actitud cuando sale no es con enojo con el técnico, no es con enojo, es enojo con él de que sabe que fue otro partido que no pudo marcar, no, porque habrá gente que pueda establecer, mira, se enojó, ya hay conflicto con Milito, y yo pienso que el asunto no va por ahí. Ahora, hace un momento establecía Sergio el tema de que si Armando González, de tercer torneo que pueda meter, hacer doble dígito, pero yo en el tema colectivo lo establecía desde hace algunos días. A ver, hay que ver si Guadalajara, más allá de las incorporaciones, de que es un equipo que trata bien la pelota, que juega bien, es capaz de replicar y de mejorar lo que había hecho en 2 torneos. Uno piensa que con la historia de Guadalajara en los tiempos recientes, oye, un tercer torneo, replicarlo, pues a veces puede ponerle un poquito un signo de interrogación. ¿No crees que con este estilo de juego sí lo puede replicar? A ver, pero cuando hablamos de volumen y de generación, estamos hablando de Juárez y Puebla. ¿Qué pasó con Toluca? Y en su casa. No tuvo ese volumen de juego ni esa generación y terminó perdiendo el 2-0, ¿no? Hay referentes, no, yo lo que digo es que a lo mejor no vaya a ser que a partir de ahora, con esa clase de rivales,
que antes hasta ganó, que antes compitió, ¿Cómo le ha ido con el vaya a Toluca, tener más Chivas? problemas. ¿Cómo le ha No, ido no, no, esto? no ha podido ganar. Mal. Si hay un rival con el que no Sí. puede, es justamente Y con el otro es Cruz Azul. Y Cruz Y Azul con que el lo otro ha es Cruz eliminado en Azul. las Ha dos eliminado liguillas dos de Y veces. el otro es Cruz Azul. Claro, Cruz Azul Bueno, también. hombre, estamos hablando del campeón de campeones Pero si y quieres estamos ser hablando campeón, de les otro tienes que equipo. ganar. No, está bien, por eso. Pero Por eso hoy ves a estas Chivas y dices, si no puedes con el Puebla, paremos con la conversación de a ver, tú el mismo mejor dijiste- proyecto tú mismo del fútbol dijiste, mexicano. Yo sí creo que esa es la mejor plantilla de Puebla, de Guadalajara desde Almeida. Dale. ¿Cómo les fue la base anterior que enfrentaron a Puebla? 5-0. 5-0, Por vale. eso es un mal mensaje Bueno, que está hoy no bien. hayan pasado Ok. del 1 por 1. Por eso lo dije en la mañana. ¿Cómo fue la generación el día de hoy? Mucha generación, poca contundencia. Y Yo algo creo ha que sido sí, Chivas. La generación de Guadalajara ha sido esta, tradicionalmente, Contra y creo Juárez que fue estás igual, en el ¿eh? camino. También. 22 Igual, disparos. una- Y Jurado fue la 22 figura. disparos. Sí. Y Jurado fue la figura, pero no pueden ellos consolarse o conformarse con que Jurado fue el más valioso del No, y ahora partido. Ricardo y Gutiérrez ahora fue el más Gutiérrez fue el más valioso. valioso del partido. Ahora- y nos sacó 7-1 y 7 el otro y merecíamos ganar, gustar y golear. Pero 1-1 contra Puebla. Sí, 1-1. y otra situación. En el previo, bueno, lástima que ya Pietra estaba narrando el desastre. Él decía, si Guadalajara no gana, es una minicrisis, ¿no? No podemos Exageró, llamar esto- exageró. No podemos llamar esto minicrisis, estamos de acuerdo, ¿no? Pensé que ibas a decir que sí. No. Por cómo estoy escuchando. No. O sea, una cosa es que de pronto a lo mejor sí elevemos la conversación a que Guadalajara, oye, no, muy fuerte y serio candidato al título. No, el máximo candidato hoy es Cruz Azul. Y después podemos ver qué pasa con Toluca. Porque sí han venido algunos que otros descalabros. Y después vendrán los otros equipos. Y en el tercer puesto se puede meter cualquiera. No necesariamente Guadalajara. Ya vamos a hablar más adelante de la goliza que le terminó dando Pumas, el subcampeón, que me da la impresión que si tú piensas que han sobrevalorado a Chivas, da la impresión que ahora se ha infravalorado al subcampeón del fútbol mexicano, que ya como parece que empieza a arrancar bien después de lo de Pachuca. Bueno, ahora vamos a ese partido, vamos a escuchar a Milito. ¿Recuerdan alguna otra llegada importante del Puebla, además de la que terminó? en gol? No. Fue la única. Fue la única, sí. Fue la Sí. ¿Sabes qué le afectó a única. Chivas? Y que quería comentar, que haya caído el tormentón Eso. durante 20 Sí, qué minutos del aguacero. segundo tiempo. La cancha muy mojada, Eso le claro. complicó a Guadalajara y a lo mejor le quitó posibilidades de El balón buscar la victoria. no rodaba. El balón no rodaba. Sí, sí. No rodaba. Oye, Ciro, se habla poco del Puebla, pero no me parece un equipo que se debería no. menospreciar. Los 3 partidos ha ido en ventaja del marcador. Correcto. Los 3 partidos. Creo que tiene forma el Puebla. Tiene forma, Gerardo tiene Espinosa es un buen mucha entrenador. entrega, sí. de acuerdo. Tiene Ahora, limitantes. merecido empate. Tiene Ahora, limitantes. También tiene su cuota de desequilibrio. Sí. Vuelve a estar involucrado Emiliano Gómez en Gómez. la jugada del gol, que se lleva a Romo. que manda Falla el Tala Rangel en la jugada. Un tirito centro ahí medio raro, pero el Tala vuelve a fallar. La deja ahí. Falla. Claro, exacto. Y El además, torneo pasado la en hizo ese con momento- Querétaro. Y en ese momento no estaba la cancha mojada. No. Minuto Cierto. 23. No, ya al final, los Ese últimos error del 20, portero. 25 minutos era imposible jugar. Habla Milito y continuamos. No, la afición tiene mucha paciencia y cree en el equipo. No empecemos con las preguntas tendenciosas. Yo a la gente no le tengo que pedir nada porque la gente sabe muy bien que este equipo se entrega con el corazón. Lo sabe. El problema no es la gente. El problema muchas veces son ustedes, que con esas preguntas tendenciosas van generando, ¿no? Pero a usted, por ejemplo, ¿le pareció que el partido anterior Chivas no mereció ganar? 1-0 y sobre el final, ¿o mereció ganar antes? ¿Ah? ¿Y hoy considera que el empate es justo? Bueno, ¿el equipo se vio mal en el partido anterior? ¿Se vio mal en el partido de hoy? ¿O sigue con la línea que viene trayendo desde el último campeonato, y inclusive el primer campeonato también? Entonces, si analizamos resultado y punto de una cosa, si analizamos rendimiento, lo más fácil es analizar el resultado. Porque para analizar el rendimiento hay que tener un conocimiento muy grande. Y muchas veces ese conocimiento no está. ¿De verdad el problema de Chivas es el funcionamiento del equipo, o el verdadero dolor de cabeza está donde nadie quiere aceptarlo? Porque una cosa está clarísima, el rebaño genera oportunidades, domina partidos, presiona al rival, pero a la hora de mandar la pelota al fondo de la red, algo simplemente no está funcionando. Y mientras la afición sigue debatiendo si Gabriel Milito tiene responsabilidad o si los delanteros están quedando a deber, la directiva también comienza a mover piezas importantes. Se viene la salida de Sergio Aguayo rumbo al fútbol colombiano, Miguel Tapias aparece en el radar de Juárez,
Bernardo Cueva vuelve a hacer ruido por su posible llegada a la selección mexicana y, por si fuera poco, agosto será un auténtico maratón para el Guadalajara con la Leagues Cup y la Liga MX encima. ¿Le alcanzará el plantel para soportar tantos viajes? ¿Milito tendrá que rotar más de lo esperado? ¿Y qué tan peligrosas pueden ser estas bajas justo cuando el equipo necesita recuperar confianza? Además, Chivas Femenil por fin vuelve a la actividad y la ilusión de la afición rojiblanca también pasa por lo que pueda hacer el equipo de mujeres en este nuevo torneo. Hay muchísimo de qué hablar, muchas preguntas encima de la mesa y varias decisiones que podrían marcar el rumbo del semestre. Así que si aquí se vive el fútbol como una buena charla entre rojiblancos, con pasión, debate y sin esconder lo que realmente pasa en el club, este es tu lugar. Suscríbete porque todos los días analizamos la actualidad del rebaño con la voz de la afición. Y ahora sí, porque la primera noticia podría cambiar el futuro de varios jugadores de Chivas en este mismo mercado de fichajes. Chivas está tomando la decisión correcta al dejar salir a otro de sus jóvenes talentos, o simplemente está repitiendo una fórmula que puede terminar beneficiando a otros equipos. Esa es la gran pregunta que hoy divide a la afición rojiblanca. Porque cuando parecía que el mercado de fichajes para el Guadalajara ya estaba bastante tranquilo, apareció una noticia que sorprendió a muchos. Sergio Aguayo está muy cerca de dejar al rebaño para jugar en el fútbol colombiano con el Deportes Tolima. Y claro, en cuanto salió la información, las redes sociales explotaron. Hay quienes creen que es una gran oportunidad para el delantero, mientras otros piensan que Chivas está soltando demasiado rápido a un futbolista que todavía ni siquiera ha tenido la oportunidad de demostrar todo su potencial. De acuerdo con la información del periodista César Luis Merlo, la operación sería un préstamo por un año y sin opción de compra. Ese detalle cambia completamente el panorama. Porque una cosa sería vender al jugador y despedirse del definitivamente, pero otra muy distinta es enviarlo a préstamo con la intención de que tenga minutos, confianza y regrese mucho más preparado para competir por un lugar en el primer equipo. Y siendo sinceros, tampoco se puede ignorar la realidad que vive hoy el plantel de Gabriel Milito. La competencia en la delantera no es nada sencilla. Armando Hormiga González sigue siendo la principal apuesta del entrenador, Ángel Sepúlveda aporta experiencia y Ricardo Marín también pelea por un espacio. En ese escenario, las oportunidades para Sergio Aguayo iban a ser realmente muy pocas. Si apenas iba a sumar algunos minutos en partidos aislados, probablemente su crecimiento terminaría frenándose. Eso no significa que el muchacho no tenga condiciones. Al contrario, desde que llegó procedente del Pachuca fue considerado uno de los proyectos más interesantes de fuerzas básicas. Tiene movilidad, velocidad y un perfil distinto al de otros atacantes del equipo. Pero el fútbol no espera a nadie, y cuando un entrenador busca resultados inmediatos, normalmente apuesta por los jugadores con más experiencia o por quienes ya conoce perfectamente. Ahora bien, también hay otro detalle que vale la pena analizar. ¿Por qué Colombia? Muchos aficionados hicieron esa pregunta apenas conocieron la noticia. La respuesta puede ser bastante lógica. El fútbol colombiano suele darle mucha confianza a jugadores jóvenes, especialmente a los delanteros. Es una liga intensa, con estadios complicados, rivales físicos y un ritmo que obliga a madurar rápidamente. Si Aguayo logra adaptarse y jugar con regularidad, podría regresar siendo un futbolista completamente diferente. Y aquí aparece un antecedente que seguramente muchos recuerdan. Chivas ya hizo algo parecido con Teun Wilke. También fue enviado al fútbol colombiano para que encontrara continuidad y desarrollara su juego. La intención de la directiva parece ser la misma, que los jóvenes no se queden estancados en la banca esperando una oportunidad que quizás tarde muchos meses en llegar. Sin embargo, la afición tiene derecho a cuestionar esta estrategia. Porque no siempre estos préstamos terminan siendo un éxito. Hay futbolistas que regresan fortalecidos, pero también existen casos donde el jugador pierde protagonismo, baja su nivel o simplemente nunca logra consolidarse cuando vuelve al Guadalajara. Por eso esta apuesta también representa un riesgo. Mientras tanto, Gabriel Milito sigue enfocado en sacar el máximo rendimiento del plantel actual. Después del empate frente al Puebla quedó claro que el problema ofensivo del equipo no pasa por la generación de oportunidades, sino por la falta de contundencia. Chivas produce, llega al área, domina los partidos, pero sigue perdonando demasiadas ocasiones. En ese contexto, algunos aficionados incluso se preguntan si dejar salir a un delantero, aunque hoy no sea titular, termina siendo la mejor decisión. Claro que desde la perspectiva del cuerpo técnico parece existir una explicación clara. Si Aguayo prácticamente no iba a jugar, mantenerlo sentado en la banca tampoco ayudaba a nadie. Ni al futbolista ni al club. Un año con continuidad podría ser mucho más valioso que 12 meses viendo los partidos desde el banquillo. Además, la directiva demuestra que sigue apostando por cuidar el patrimonio deportivo del club.
Al no incluir una opción de compra, Chivas mantiene el control total sobre el futuro del atacante. Si rompe el torneo en Colombia, regresará siendo todavía jugador rojiblanco y con mucho más valor deportivo y económico. Ahora la presión será completamente para Sergio Aguayo. Tendrá que aprovechar cada entrenamiento, cada partido y cada oportunidad que tenga con el Deportes Tolima, porque sabe perfectamente que este préstamo puede definir buena parte de su carrera. Si responde dentro de la cancha, podría volver a ver de Valle convertido en una opción real para competir por un puesto. Pero si no logra consolidarse, el panorama cambiará por completo. Y mientras unos futbolistas salen para buscar minutos, otros podrían estar preparando las maletas por un motivo muy diferente. Porque en Chivas ya comenzó a sonar con fuerza el nombre de un defensor que podría cambiar de equipo en las próximas horas, y las negociaciones ya están dando mucho de qué hablar entre la afición rojiblanca. ¿Chivas realmente está bajando su nivel, o simplemente está pagando muy caro su falta de contundencia frente al arco? Esa pregunta hoy divide completamente a la afición rojiblanca. Porque basta con abrir las redes sociales para encontrar dos posturas muy marcadas. Unos aseguran que el equipo de Gabriel Milito ya no juega como en el torneo pasado, mientras que otros defienden que el funcionamiento sigue siendo el mismo y que el verdadero problema está en que nadie está aprovechando las oportunidades de gol. Y si analizamos lo que ha pasado en estas 3 primeras jornadas de la Apertura 2026, la realidad parece estar mucho más cerca de la segunda opción. Sí, Chivas solo suma 4 puntos de 9 posibles, y es evidente que ese número no deja tranquilo a ningún aficionado. Pero cuando uno deja de mirar únicamente la tabla y comienza a revisar lo que sucede dentro de la cancha, la historia cambia bastante. El Guadalajara sigue siendo un equipo que presiona alto, que intenta recuperar rápido la pelota y que pasa muchos minutos instalado en campo rival. Gabriel Milito no ha cambiado su idea de juego. El equipo continúa buscando la posesión, atacando por las bandas y tratando de generar superioridad con movimientos constantes. El problema aparece cuando llega el momento más importante del fútbol: definir. Los números son contundentes y reflejan perfectamente la situación. En apenas 3 partidos del campeonato, Chivas ya realizó asterisco 59 disparos, pero solamente consiguió asterisco 2 goles. Es una cifra que preocupa muchísimo, porque significa que el equipo genera ocasiones suficientes para ganar los partidos, pero simplemente no las convierte. Y aquí es donde empieza el verdadero debate. ¿Es culpa del sistema? ¿Es responsabilidad del entrenador? ¿O los delanteros son quienes tienen que asumir la mayor parte de las críticas? Si repasamos el debut frente al Toluca, encontramos un partido complicado desde el principio. El Guadalajara nunca logró sentirse cómodo y además sufrió la expulsión de Ángel Sepúlveda, una acción que cambió completamente el desarrollo del encuentro. Aún así, el equipo consiguió generar asterisco 13 remates, aunque solo 4 fueron entre los 3 postes. El resultado fue una derrota que dejó muchas dudas. Sin embargo, la respuesta llegó en la siguiente jornada frente a FC Juárez. Ahí sí vimos al Chivas que la afición esperaba. Un equipo intenso, ofensivo, agresivo y dominador. Generó asterisco 22 disparos, 8 de ellos a portería. ¿El problema? Solo uno terminó dentro de la red. Roberto Alvarado apareció en los minutos finales para rescatar el empate, pero la sensación fue la misma: se dejaron escapar demasiadas oportunidades. Y después vino el partido contra Puebla, probablemente el ejemplo más claro de todo lo que está viviendo este equipo. Durante muchos lapsos del encuentro, Chivas fue ampliamente superior. Controló la posesión, manejó el ritmo del partido y prácticamente encerró al rival en su propio campo. Los rojiblancos realizaron asterisco 24 remates, 9 fueron a puerta, y nuevamente solo consiguieron marcar un gol. Imagínense por un momento la frustración que debe sentir Gabriel Milito viendo esos números. Cualquier entrenador firmaría tener un equipo capaz de producir más de 20 oportunidades por partido. El problema es que el fútbol no premia al que más dispara, sino al que más goles convierte. Por eso mismo, después del empate contra Puebla, el técnico argentino fue muy claro. Admitió que el resultado tuvo sabor a derrota y aseguró que, por lo mostrado durante los 90 minutos, Chivas merecía llevarse los 3 puntos. Y siendo honestos, muchos aficionados coinciden con esa lectura. El funcionamiento estuvo ahí, la actitud también, pero la contundencia volvió a fallar en el momento decisivo. Otro dato que llama mucho la atención es quiénes son los jugadores que más están intentando terminar las jugadas. Armando Hormiga González lidera la estadística con 8 disparos, mientras que Brian González y Roberto Alvarado aparecen con 7 cada uno. Es decir, las oportunidades existen y los delanteros las están buscando. Lo que falta es ese último toque, esa calma frente al arquero, esa capacidad para convertir una ocasión en gol. Y esa es justamente la diferencia entre un equipo que pelea el liderato y otro que deja escapar puntos importantes.
Porque en una liga tan competitiva como la Liga MX, perdonar tanto termina costando muy caro. Ahora bien, tampoco sería justo cargar toda la responsabilidad sobre los atacantes. El fútbol es un deporte colectivo y seguramente Milito también trabajará aspectos relacionados con la toma de decisiones, los movimientos dentro del área y la calidad del último pase. Pero es evidente que la definición será una prioridad absoluta en los próximos entrenamientos. Lo más positivo para la afición es que este problema tiene solución. Sería mucho más preocupante si Chivas no generara ocasiones o fuera ampliamente superado por sus rivales. Pero no es el caso. El equipo compite, domina y llega con frecuencia al área rival. Lo único que falta es convertir todo ese dominio en victorias. Y precisamente hablando del futuro inmediato, hay otro desafío enorme que ya preocupa dentro de Verde Valle. Porque si a esta falta de contundencia le sumamos un calendario completamente desgastante, Gabriel Milito tendrá que demostrar que también sabe administrar un plantel que prácticamente no tendrá tiempo para descansar. Y eso nos lleva a la siguiente noticia. ¿Está preparado Chivas para sobrevivir al mes más complicado de toda la temporada? Porque una cosa es jugar cada fin de semana en la Liga MX, pero otra muy distinta es enfrentarse a un calendario donde prácticamente no habrá tiempo ni para recuperar el aliento. Y eso es exactamente lo que le espera al equipo de Gabriel Milito durante agosto. Entre la Leagues Cup y el Apertura 2026, el rebaño tendrá un auténtico maratón de partidos, viajes y desgaste físico que podría marcar el rumbo de todo el semestre. Muchos aficionados están concentrados en los resultados de las primeras jornadas, pero hay un detalle que quizás no todos están tomando en cuenta: el calendario. Chivas no solo tendrá que enfrentar rivales complicados, también deberá recorrer miles de kilómetros en muy pocos días. Y cuando eso sucede, el cansancio comienza a jugar un papel tan importante como el talento dentro de la cancha. El primer reto llegará muy pronto. El Guadalajara viajará a Los Ángeles para medirse al LAFC en el arranque de la Leagues Cup. No será un partido cualquiera. Además del nivel del rival, existe la presión de comenzar con el pie derecho un torneo donde cada error puede costar muy caro. Después de ese compromiso, prácticamente no habrá descanso, porque el equipo tendrá que trasladarse a California del Norte para enfrentar al FC Dallas en San José. Y como si eso no fuera suficiente, unos días después tocará viajar hasta Seattle para medirse a los Sounders. Es decir, 3 partidos en territorio estadounidense en apenas una semana. 3 ciudades distintas, diferentes condiciones climáticas, largas horas de vuelo y muy poco tiempo para entrenar. No es precisamente el escenario ideal para un equipo que todavía busca recuperar la contundencia frente al arco. Pero el desgaste no termina ahí. Una vez concluida la participación en la Leagues Cup, el Guadalajara regresará inmediatamente a México para seguir compitiendo en la Liga MX. Ahí lo espera Santos Laguna en Torreón, una de las visitas más complicadas del torneo por las condiciones del clima y la intensidad con la que suele jugar el conjunto lagunero. Después llegará uno de los pocos respiros del mes. El 22 de agosto, Chivas volverá a casa para recibir a Solos de Tijuana en el Estadio Akron. Curiosamente, será el único partido como local durante todo el mes. Imagínense eso. 6 encuentros oficiales y solamente uno frente a su afición. Un calendario que cualquier entrenador consideraría extremadamente exigente. Y para cerrar agosto, otra salida complicada. El rebaño visitará a Pachuca, uno de los equipos que históricamente suele hacerse fuerte en casa. Es decir, Gabriel Milito prácticamente pasará más tiempo viajando que trabajando en Verde Valle. Las cifras reflejan perfectamente la magnitud del reto. Durante este mes, Chivas recorrerá cerca de 8,900 kilómetros entre vuelos y desplazamientos terrestres. Solamente el regreso desde Seattle hasta Guadalajara representa más de 3.000 kilómetros de recorrido. Son horas de aeropuerto, cambios de horario, recuperación física y preparación express entre un partido y otro. Aquí aparece una de las preguntas más interesantes para la afición. ¿Debe Milito mantener siempre a su once titular o llegó el momento de confiar mucho más en la profundidad del plantel? Porque jugar 6 partidos de alta intensidad en menos de un mes puede pasar factura incluso a los futbolistas mejor preparados físicamente. Y la realidad es que Chivas sí cuenta con jugadores capaces de aportar desde la banca. Quizá algunos aficionados quieren ver más minutos para ciertos jóvenes, mientras otros consideran que la experiencia debe pesar en este tipo de calendarios. Lo cierto es que el entrenador argentino tendrá que encontrar un equilibrio. Rotar demasiado puede afectar el funcionamiento del equipo, pero no hacerlo podría provocar lesiones o un bajón físico en las últimas semanas del mes. Además, no hay que olvidar el contexto actual. El Guadalajara viene de dejar escapar puntos importantes por la falta de contundencia. Si el equipo sigue generando muchas oportunidades pero no logra convertirlas,
disputar tantos partidos consecutivos podría aumentar todavía más la presión sobre los delanteros. Sin embargo, también existe una oportunidad enorme. Agosto puede convertirse en el mes donde Chivas recupere confianza, encuentre regularidad y llegue fortalecido a la parte más importante del torneo. Si logra sacar buenos resultados tanto en la Leagues Cup como en la Liga MX, el ambiente alrededor del club cambiará completamente. La afición rojiblanca sabe perfectamente que los grandes equipos se construyen superando este tipo de pruebas. No basta con jugar bien durante 90 minutos. También hay que demostrar carácter cuando el calendario aprieta, cuando el cansancio aparece y cuando cada viaje parece una final. Por eso, el trabajo de Gabriel Milito será mucho más que dirigir desde la banca. Tendrá que administrar cargas físicas, mantener motivado al grupo y tomar decisiones difíciles sobre quién juega y quién descansa. Porque un error en la planificación puede terminar costando varios puntos en cualquiera de las dos competiciones. Y mientras el primer equipo se prepara para este auténtico maratón, hay otra historia que también ilusiona a toda la afición rojiblanca. Porque este fin de semana no solo vuelve a la actividad del Guadalajara de Milito, también comienza un nuevo camino para Chivas Femenil, con la esperanza de arrancar el torneo dando un golpe de autoridad desde la primera jornada. ¿De verdad Gabriel Milito quedó conforme con el empate ante Puebla? La respuesta fue inmediata, no. Para el técnico argentino, Chivas no ganó un punto, perdió 2 y esa declaración encendió todavía más el debate entre la afición rojiblanca. Porque una cosa es empatar en una cancha complicada siendo superado por el rival, pero otra muy distinta es dominar prácticamente todo el partido, generar una enorme cantidad de oportunidades y aún así regresar a casa con un solo punto. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el Estadio Cuauhtémoc. Desde el silbatazo inicial, Guadalajara mostró la personalidad que Gabriel Milito ha intentado construir desde su llegada. Un equipo que busca la pelota, que presiona alto, que intenta recuperar rápido y que constantemente juega en territorio rival. Durante muchos lapsos del encuentro parecía cuestión de tiempo para que cayera el segundo gol del rebaño. Sin embargo, el fútbol tiene esa parte que muchas veces desespera a entrenadores, jugadores y aficionados. Puedes hacer casi todo bien durante 90 minutos, pero si no eres contundente frente al arco, cualquier descuido termina costando caro. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Chivas. Después del partido, Milito no buscó excusas. No culpó al arbitraje, no habló del calendario ni puso pretextos. Al contrario, reconoció que el equipo cometió un error puntual en la jugada del gol del Puebla, pero también dejó muy claro que, por el desarrollo del encuentro, Guadalajara hizo mucho más que suficiente para quedarse con la victoria. El entrenador explicó que el gol del rival nació de una pérdida de balón, una equivocación que puede ocurrir en cualquier partido. Lo importante, según él, fue la reacción del equipo. Chivas no bajó los brazos, siguió atacando por ambos costados, buscó variantes por el centro, movió constantemente la pelota y nunca dejó de insistir hasta conseguir el empate. Y es precisamente esa parte la que muchos aficionados también rescatan. Porque más allá del resultado, el equipo no dejó de competir. No cayó en la desesperación ni renunció a su estilo de juego. Continuó buscando el arco rival hasta el último minuto. Ahora bien, también es cierto que en el fútbol profesional las sensaciones no suman puntos. Lo que cuenta es el marcador, y el marcador dice que Chivas dejó escapar 2 unidades importantes que hoy podrían tenerlo mucho mejor posicionado en la tabla de la Apertura 2026. Las estadísticas ayudan a entender la frustración del cuerpo técnico. Guadalajara terminó el partido con asterisco 24 remates, 9 de ellos a portería. Son números que normalmente alcanzan para ganar un encuentro con relativa comodidad. Pero cuando solo una de esas oportunidades termina en gol, el análisis cambia por completo. Aquí vuelve a aparecer el gran problema que viene acompañando al equipo desde el inicio del torneo, la falta de contundencia. No se trata de que Chivas no llegue al área rival. Al contrario, pocas escuadras están generando tantas ocasiones como el conjunto de Gabriel Milito. El verdadero inconveniente está en definir esas jugadas cuando llega el momento decisivo. Y eso también genera otro debate interesante entre los aficionados. ¿Debe Milito seguir confiando en los mismos delanteros? ¿Es momento de mover algunas piezas en el ataque? ¿O simplemente hay que tener paciencia porque, tarde o temprano, las estadísticas terminarán jugando a favor del Guadalajara? Lo cierto es que el entrenador argentino transmite tranquilidad. En sus declaraciones dejó claro que está más preocupado por corregir pequeños detalles que por cambiar completamente la idea futbolística. Considera que cuando un equipo domina, genera peligro y mantiene una identidad clara, los resultados terminarán llegando. Por supuesto, la afición entiende esa postura, pero también sabe que en un club como Chivas no basta con jugar bien. La exigencia siempre será ganar. La camiseta rojiblanca obliga a pelear por los primeros lugares,
y cada punto perdido aumenta la presión alrededor del proyecto. Además, el calendario no dará mucho margen para lamentarse. En cuestión de días comenzará la Leagues Cup, una competencia donde cualquier error puede dejarte fuera rápidamente. Si el equipo sigue perdonando tantas oportunidades frente al arco, los rivales de la MLS seguramente intentarán aprovechar cada espacio que encuentren. Por eso, este empate debe convertirse en una lección más que en una preocupación. Chivas necesita mantener el buen funcionamiento colectivo, pero también encontrar ese instinto goleador que convirtió al equipo en uno de los más peligrosos durante el semestre pasado. Porque si el Guadalajara logra combinar el volumen de juego que ha mostrado con una mayor eficacia en la definición, muy pocos equipos podrán competirle de tú a tú. La calidad está ahí, la propuesta también, pero falta dar ese último paso que separa los empates de las victorias. Y mientras Gabriel Milito intenta resolver ese problema dentro de la cancha, fuera de ella también siguen ocurriendo movimientos importantes. Hay negociaciones abiertas, un joven delantero que cambia de destino, un defensor que podría salir y hasta un esrojiblanco que hoy está muy cerca de llegar a la selección mexicana. De eso hablaremos en la siguiente noticia. ¿Se está moviendo demasiado Chivas en este mercado, o simplemente está preparando el terreno para un semestre mucho más competitivo? Porque mientras toda la atención está puesta en los resultados del primer equipo, la directiva rojiblanca sigue trabajando silenciosamente en varios frentes. Hay jugadores que podrían salir, otros que buscan una oportunidad lejos de Verde Valle y hasta un exintegrante del club que hoy está a un paso de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera. Uno de los nombres que más ha llamado la atención en las últimas horas es el de Asterisco Miguel Tapias. De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, Asterisco FC Juárez ya sostuvo acercamientos con el entorno del defensor para conocer su situación y analizar una posible incorporación. Eso sí, hasta el momento no existe una oferta formal presentada a Chivas, por lo que todo sigue en una etapa de conversaciones. Y aquí surge una pregunta interesante para la afición. ¿Le conviene al Guadalajara desprenderse de un futbolista con experiencia cuando el calendario será tan exigente? Porque una cosa es tener un plantel amplio en el papel, y otra muy distinta es afrontar la Leagues Cup y la Liga MX con varias bajas en la plantilla. Muchos aficionados consideran que Tapias todavía puede aportar mucho al equipo. Es un defensor que conoce la liga, tiene experiencia y puede convertirse en una pieza importante cuando aparezcan las rotaciones o las lesiones. Otros, en cambio, creen que si llega una buena propuesta y el jugador tendrá más protagonismo en otro club, todas las partes podrían salir beneficiadas. La realidad es que Gabriel Milito necesitará a todo su plantel preparado. Agosto será un mes de muchísimo desgaste y cualquier movimiento en el mercado deberá analizarse con mucha inteligencia. No se trata únicamente de vender o prestar jugadores. También hay que mantener una base sólida que permita competir en 2 torneos al mismo tiempo. Pero Miguel Tapias no es el único nombre que genera conversación. También apareció una noticia que llenó de orgullo a muchos aficionados rojiblancos. Asterisco Bernardo Cueva, quien trabajó en Chivas entre 2017 y 2020, estaría muy cerca de incorporarse al cuerpo técnico de la selección mexicana junto a Rafael Márquez. Y la historia de Bernardo tiene un significado especial. Cuando estaba en Guadalajara, incluso llegó a recibir la posibilidad de dirigir un equipo de fuerzas básicas. Sin embargo, decidió tomar un camino completamente distinto. Apostó por marcharse a Europa, donde muchos pensaban que sería difícil abrirse paso. Con trabajo, preparación y mucha paciencia, terminó construyendo una carrera que lo llevó hasta uno de los clubes más importantes del mundo, el Chelsea. Hoy, después de conquistar títulos y ganar reconocimiento internacional gracias a su trabajo en jugadas de estrategia, su nombre vuelve a sonar con fuerza para integrarse al proyecto de la selección mexicana. Es una muestra de que el talento mexicano también puede triunfar fuera del país cuando encuentra las oportunidades adecuadas. Y seguramente más de un aficionado del rebaño no pudo evitar pensar lo mismo. ¿Qué habría pasado si Chivas hubiera logrado retener a Bernardo Cueva durante más tiempo? Son esas historias que el fútbol deja abiertas y que años después vuelven a ponerse sobre la mesa. Por otro lado, este fin de semana también hay un motivo importante para ilusionarse. Asterisco Chivas Femenil finalmente regresa a la actividad oficial después de varios meses de espera y hará su debut en el Apertura 2026 enfrentando a Querétaro en el Estadio Akron. La expectativa es muy alta. El equipo femenil se ha convertido en uno de los grandes orgullos de la institución durante los últimos años y la afición espera que este nuevo torneo sea el inicio de otra campaña protagonista. Arrancar con una victoria en casa sería la mejor forma de enviar un mensaje al resto de la Liga MX femenil. Así que, mientras el primer equipo busca recuperar la contundencia y afrontar un calendario lleno de viajes, el club sigue moviendo piezas pensando en el futuro. Hay jóvenes que salen para crecer, futbolistas que podrían cambiar de camiseta,
Es rojiblancos que hoy brillan a nivel internacional y un equipo femenil listo para volver a ilusionar a toda la nación rojiblanca. Al final, todo esto demuestra que Chivas nunca deja de generar noticias. Dentro y fuera de la cancha siempre hay algo que analizar, debatir y comentar. Y ahora la pregunta es para ustedes, aficionados. ¿Creen que la directiva está tomando las decisiones correctas en este mercado de fichajes? ¿Mantendrían a Miguel Tapias? ¿Les parece acertado el préstamo de Sergio Aguayo? ¿Y hasta dónde creen que puede llegar este Chivas de Gabriel Milito en la Leagues Cup y en el Apertura 2026? Los leo aquí abajo en los comentarios. Que se arme el debate, porque esto apenas comienza.